por su presencia. También gracias a la dirección de IDEA, al equipo técnico y al comité organizador, del que tuve el placer de formar parte este año. Y bueno, acá tenemos un panel de lujo formado por Florencia Fernández Abela y Gabriela Buratti. Bueno, muchas gracias también por la invitación a vos, Miguel, y a IDEA desde ya, al comité de IDEA. Bueno, en este panel vamos a hablar un poco de los desafíos de la simplificación tributaria. ¿Sí? Para eso vamos a empezar con una pregunta disparadora, o tal vez dos, de qué es simplificar, ¿no? Y bueno, citando a una conocida diseñadora, la pregunta es, ¿menos es más, Flor? Bueno, Miguel, gracias. Antes de ir a la pregunta, les presento a Coco Chanel, para los que no la conocen. Y déjame agradecerte a vos también y a todo el comité de IDEA por habernos convocado en este encuentro, donde, bueno, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Cómo hacer un sistema tributario más simple. Y parecería que el primer paso el gobierno lo anunció, y es que pretende reducir la cantidad de impuestos y llevar nuestro sistema tributario, al menos a nivel nacional, a los impuestos que hacen al grueso de la recaudación. Uno, bueno, lo piensa rápido, ¿no? IVA, ganancias. Ahora, si yo a todo este salón que está muy lleno le pregunto si el hecho de que quede IVA y ganancias como está les hace el día a día más simple, creo que la respuesta en la mayoría va a ser que para nada, ¿no? Si todo sigue así, parecería que esta simplificación queda con sabor a poco. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pensemos un ejemplo extremo. Hacemos una reforma tributaria, el impuesto más sencillo que se les ocurra, una suerte de flat tax para todos. Por un lado, yo pienso que los impuestos no son sencillos. Elegimos dedicarnos a esta especialidad. Esta especialidad es difícil, las discusiones de impuestos no son una cosa argentina, suceden en todo el mundo. ¿Y por qué los impuestos son difíciles? Bueno, porque versan sobre los negocios, que son dinámicos, son complejos y llevan una discusión que es inherente al propio impuesto. Y por otro lado también porque hacer un impuesto muy sencillo, todos sabemos que en el otro extremo es muy injusto, ¿no? Porque no terminaría cobrando el impuesto en la manera correcta al que tiene que pagar. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, podemos crear un sistema tributario que sea un entorno de pago de impuestos que sí sea previsible y transparente para los contribuyentes y para las empresas. ¿Y qué implica esto? Bueno, modificar los impuestos que hoy tenemos vigentes para hacerlos más sencillos en la medida de lo posible, ¿no? Pero para nosotras, no menos importante, es adecuar el procedimiento que acompaña ese pago, ese cálculo del impuesto, y principalmente cambiar la perspectiva, ¿no? Cómo se lo ha colocado el contribuyente en los últimos años en esta relación AFIP-contribuyente y ponerlo en otro pie en esta discusión que sea más sencilla. Y bueno, para esto nosotros pensamos en tres ejes principales como para llegar a esta simplificación tributaria. Y un poco, ya lo decían en un panel hace un momentito atrás, tenemos que abandonar de una vez por todas la discusión sobre la inflación. Creo que tenemos que hacer la propia y asumir que vivimos en Argentina. Es un país que recurrentemente ha tenido contextos inflacionarios, mayor, menor. Ahora tendremos menos inflación, probablemente volvamos a tener inflación en algún momento. Y entonces, la realidad es que no podemos pensar una reforma tributaria asumiendo que la inflación no va a volver a existir o no va a volver a ser alta. Y lo que tenemos que hacer es hacer normas que hagan que contextos inflacionarios no me cambien la tasa de verdad que pago de los impuestos, ¿no? O sea, que no afecte mi rentabilidad el hecho que exista inflación al momento de ir a pagar impuestos. Ya no va más la de discutir los quebrantos impositivos, que por supuesto es una pérdida de poder adquisitivo del contribuyente cuando lo traslada a valor nominal. Y tampoco podemos tener reglas caprichosas como, por ejemplo, que si a un activo yo lo compré antes de determinado año y después de determinado año, ¿lo actualizo o no lo actualizo, no? No, desde ya. Tener estas discusiones, una cosa que se impone o una reforma, ya sea en la ley de procedimiento o en otra ley, es adoptar o readoptar la unidad de valor, porque seguimos hablando de montos fijos cuando la realidad es que necesitamos una unidad de valor. No sé si recuerdan, en el 2017... La famosa VT. La VT, que nunca se reglamentó, mucho menos se puso en práctica, y
parecería que hay cierta resistencia a adoptarla, a pesar de que otras materias tienen unidades de valor como parámetro. Esto afecta tanto a la determinación de la base imponible como a lo sancionatorio. En lo sancionatorio hay un proyecto de ley penal tributaria de modificación que se imponía, que se tiene que sancionar lo antes posible para subir lo que se llama la condición objetiva de punibilidad y que no cualquier cosa termine siendo, no vamos a hablar si es o no delito, sino que cualquier cosa termina siendo denunciada por el fisco porque excede un parámetro que hoy ya sabemos que es totalmente ridículo. En el ámbito sancionatorio, bueno, esto está el proyecto acompañado de las sanciones de índole formal, que también un contribuyente se ve sometido a un procedimiento, un sumario formal, pone en funcionamiento toda una maquinaria, el contribuyente tiene que contratar asesores para ver cómo se defiende, y cuando dice, ¿cuál es la multa? La multa uno tiene que decir, no, estamos discutiendo un sumario de 2.500 pesos o de montos absolutamente ridículos. El otro caso es caso reciente jurisprudencial en materia de determinación de base imponible, que es el caso Roemers, que probablemente todos hayan escuchado, pero les cuento un poco. El contribuyente estaba discutiendo la irrazonabilidad de aplicar los montos para la deducción de automóviles, el parámetro de 20.000 pesos que se había fijado en el año 1997. Y esto acaba de tener un pronunciamiento de la Sala 4 de la Cámara en el mes de julio. La Cámara efectivamente declaró la inconstitucionalidad por violación al principio de razonabilidad, lo cual todos decimos, y sí, obviamente, pero todavía falta un camino, o sea, todavía falta camino por recorrer. Probablemente tengamos de acá a 4 años un fallo de corte que confirme, suponemos que debería confirmar, pero básicamente no podemos estar discutiendo esto, ¿no? Sí. Bueno, como segundo eje de trabajo, pensamos que lo que hay que hacer son crear reglas que sean amigables y flexibles con la generación de negocios dentro de Argentina y también con la generación de un negocio de Argentina que se proyecte al exterior. Y para no quedar con una manifestación de voluntades, pensemos algunos ejemplos, ¿no? Yo soy una convencida que Argentina tiene un capital, un talento humano que es increíble y es uno de los mejores de la región. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un contribuyente, una empresa decide exportar ese talento y empezar a prestar servicios al exterior, tiene un castigo hoy en la ley de impuesto a las ganancias. ¿Por qué un castigo? Porque el impuesto que tiene que pagar en el país donde lo contratan, cuando viene a Argentina no lo puede recuperar y vuelve a pagar el impuesto a las ganancias, porque para el caso de las exportaciones de servicios no tenemos ningún alivio que me permita compensar ese impuesto que se paga 2 veces. Por otro lado, tenemos una regla que antes la mencionaban como la de venta y reemplazo, que es una regla muy bondadosa, ¿no? Porque el objetivo que tiene es que si yo tengo que salir a vender un activo fijo porque lo tengo que reemplazar o modernizarme o cambiarlo por algo más nuevo, bueno, que esa ganancia de capital que yo tengo al momento de la venta no impacte en el pago de impuesto a las ganancias y pueda imputarla a comprar una mejor máquina, un mejor activo fijo. Una regla que es bárbara, pero pienso que está pensada en otro mundo, ¿no? En un mundo en donde el negocio solo se podía hacer cuando yo tenía una línea de montaje en una fábrica instalada en Argentina y que no recepta la realidad de hoy, en donde la verdad es que los negocios no necesitan la materialidad de las cosas como para que sucedan, ni tampoco de las personas, porque ya sabemos que hoy ya no es solo el capital el que se mueve, también se mueven las personas en el mundo y trabajan de distintos lados. Entonces, por ejemplo, pienso que la lógica de esta regla de venta y reemplazo debería ampliarse, debería poder llevarse a situaciones en donde se compran y se venden sociedades o donde se compran y se venden activos intangibles, desarrollos, programas informáticos. Bueno, generalizarla de verdad como para que sí sea un incentivo
a esto, a modernizarnos, a tener más valor en Argentina, ¿no? Claro. Bueno, y otro eje es pagar solo los impuestos que se deben. Otra verdad que parece de perogrullo, sin embargo, en la práctica vemos que el contribuyente sistemáticamente paga más. Paga más y pagar a una alícuota diferente o pagar con costos incrementados determina, en definitiva, que se paga por sobre la capacidad contributiva. Esto vemos cómo se puede limitar desde una modificación a la ley de procedimiento, por ejemplo, es limitar la facultad del fisco para el cobro de anticipos, el cobro el establecimiento de mecanismos de recaudación, o sea, todo lo que son ingresos directos, para evitar esto, en definitiva, tributar sistemáticamente por sobre la capacidad contributiva. Lo vimos hace un rato y lo mencionó Gabriela cuando estábamos hablando del tema de actualización de quebrantos, pero sí, no sé, necesitaríamos varios días para hablar de casos en los que se paga más. Por ejemplo, régimen de opción de anticipos, que se desnaturalizó y termina siendo un mini juicio para demostrar que el contribuyente tiene que afrontar para demostrar que realmente prevé que va a pagar menos, que va a tener un menor pago de impuestos. Casos, por ejemplo, como que a través de normativa se cercena el derecho, por ejemplo, a utilizar certificados de exclusión o certificados de no retención, en los que el contribuyente se vio sometido a todo un procedimiento y después sale una resolución que limita esto. En definitiva, esto se resumiría en pagar sobre la capacidad contributiva y no más allá de eso. Perfecto. Bueno, siguiendo un poco con este tema bueno, vamos a simplificar, pero lo hacemos más simple ¿para quién? Bueno, acá un poco más simple es para las dos partes. Un poco el cambio de paradigma es mejorar a través de estas distintos hitos o líneas, tanto para el fisco como para el contribuyente. O sea, abandonar la idea de que el fisco tiene derechos de preferencia, por llamarlo de alguna manera. Esto se ve a través de, por ejemplo, carga administrativa razonable, regímenes de información. En el caso de regímenes de información, ya se hizo algo, ¿Hubo algunas eliminaciones o modificaciones? Se están reduciendo, pero de todas maneras todos los que trabajan en impuestos tienen que cumplir con muchísimos regímenes de información que se superponen, que todos sabemos que se superponen, que el fisco debería procesar información que debería cruzar y procesar y no se hace. Lo mismo lo vemos con los requerimientos, miles de requerimientos a través de la agencia, grandes contribuyentes, todos se superponen en la información. Lo vemos con todos los casos de reclamos de IVA, crédito fiscal de IVA, en que el fisco paraliza o demora un trámite porque aparece un proveedor en la base APOC. Ahora, justamente en el mes de julio, hubo un fallo muy interesante, que es CHS de la Sala 2, en donde el contribuyente al que le rechazan un pedido de reconocimiento de IVA, dice, basado en la existencia de proveedores APOC, apela a la Cámara y la Cámara reabre el pronunciamiento del tribunal, reabre la sentencia, analiza prueba por prueba y llega a la conclusión de que todo lo que decía el contribuyente respecto de que la base APOC el proveedor había quedado como apócrifo varios años después de haber sido detectado como tal, y se pone en tela de juicio, se discute la aplicación de un precedente de la Corte del año 2011, que es la causa Billdown, en la que justamente la Corte dice que el contribuyente no está obligado a
sustituir al fisco en todas sus facultades de fiscalización. Entonces, esto parecería que una de las reformas que se imponen es reducir y tratar de poner en un pie de igualdad. El fisco tiene la carga de fiscalizar y el contribuyente no puede sustituir al fisco en esto. Y si el fisco quiere fiscalizar, tiene que hacerlo, no tiene que poner la carga en el contribuyente. Esto se une con las reglas, pedidos y requisitos claros. Lo vemos en los requerimientos, lo vemos en las normas, en todas las normas que terminan siendo burladas a través de una pseudo-interpretación del fisco. Por ejemplo, recientemente, el 25 de julio, ya el director nacional de impuestos se fue, así que lo puedo decir, salió afortunadamente, salió un dictamen en materia de compensación. Bueno, pongo en tema al que no lo conozca, de compensación de bienes personales, participaciones societarias con saldos de libre disponibilidad. Un tema que se venía discutiendo antes del año 2011, cuando salió un fallo de corte, rectificaciones Rivadavia, en que se decía expresamente que el fisco no podía prohibir esa compensación, porque el sujeto, en definitiva, era el mismo, el contribuyente, y el responsable sustituto es lo mismo, porque el fisco no reclamaba al sujeto pasivo. Es una cosa, esto en el 2011, el fisco, después, pocos meses después de este fallo, modifica la resolución expresamente prohibiendo la compensación. Y esto originó 14 años de jurisprudencia en contra, desde el 2011 hasta ahora, y todavía seguimos, no terminó. Y entonces la Dirección Nacional de Impuestos, el 25 de julio... Por la duda, después de que haya vencido el impuesto, ¿no? Por supuesto, emite un dictamen reconociendo y haciéndose cargo de la jurisprudencia en contra de 14 años, más toda la anterior a rectificación a Rivadavia. Y uno dice, bueno, qué suerte que lo reconoció, pero 14 años había que tomarse para esto, es como un disparate. Bueno, y ahora digo, sigue, porque todavía no se emitió la instrucción general ordenando desistir en los juicios. Y uno dice, parecía que el dictamen salía y al día siguiente salía la instrucción general. Los juicios siguen exactamente igual. Esto también lleva al tercer hito, que es plazos que cumplimos todos, por igual fisco y contribuyente. Hoy el fisco tiene, gracias a la tecnología, hay mecanismos de presentación automáticos. El fisco tiene en su poder un montón de información y, sin embargo, para procesar un pedido de devolución de crédito fiscal tarda lo mismo o más que cuando uno iba y presentaba el formulario en la agencia y se lo sellaban. Esto impone una necesidad de igualar en los plazos. El fisco, cuando intima a veces por caso de las compensaciones, intima a 48 horas ingresar el impuesto. Y el fisco se toma años para dictar una determinación de oficio, para resolver un trámite. Tenemos ahora el caso del impuesto país. Tenemos... Sí, o que te dicen, este despacho no está en la base, no me acuerdo cómo es el error. Ahora, maestro, saqué la información del sistema María. Bueno, ese es el otro tema, que es a veces estos plazos no se ven ayudados por los plazos de la justicia. Que el contribuyente dice, bueno, listo, presentamos un amparo o presentamos un amparo por mora. Y a veces la jurisprudencia o no llega a tiempo o uno dice, se queda así como, ¿qué es esto? Por ejemplo, se publicó también en el mes de julio un fallo Santos en un pedido de devolución de la percepción de impuesto a las ganancias por un contribuyente.
y presenta una acción de amparo porque el pedido figuraba aprobado automáticamente y no le devolvían El dinero. el dinero, el impuesto que había pagado de más. Tribunal Fiscal le dio la razón, pero la Cámara resolvió no solo no darle la razón y decir que el amparo por mora no era la solución, sino que además le impuso las costas en las dos instancias como si hubiera sido... Sí. Es como el mundo del revés, que parece que hay una demora del fisco y en definitiva se la terminan endilgando en este caso era un contribuyente, una persona humana. En este sentido, una de las reformas es claramente la eliminación de todos los plazos de gracia con los que cuenta el fisco. En una modificación de la ley de procedimientos se incluyó una prórroga del plazo de prescripción cuando el fisco, además de tardar los 5 años más los años de suspensión general por leyes de moratoria, inicia un proceso de fiscalización y una vista dentro de los 6 meses anteriores a la prescripción. Y se le da un plazo extra para que eso se tiene que terminar y creemos que una reforma lo tiene que agilizar. Y por último es evitar... también a través de modificaciones en la ley de procedimientos, es evitar la superposición de juicios conexos. Cuando uno está discutiendo, por ejemplo, el caso de la compensación, el rechazo de la compensación, en este caso que les comentaba, que ahora aparentemente estaría resuelto, con ejecuciones fiscales que inicia el fisco. Y ¿cómo se podría solucionar esto? Estableciendo la acumulación obligatoria, existen herramientas procesales para que no haya infinitos juicios por una misma cosa cuando el reclamo con posibilidad de sentencias contradictorias, cuando el reclamo es uno solo. Creemos que esto, a través de estas distintas medidas o líneas de carga administrativa razonable, reglas y pedidos claros, plazos que todos cumplimos y el evitar la superposición son medidas que contribuirían un poco a simplificar. Bárbaro. Bueno, y si seguimos un poco, ya hablamos de, digamos, para quién, como hablábamos recién, antes qué era, ahora ¿por qué simplificamos, no? ¿Por qué simplificar sería la pregunta? Bueno, voy a intentar darlo más breve porque veo que ya estamos llegando. Sí. Bueno, la realidad, pienso que hay un motivo que veo mucho al menos, es que hay reglas que se pensaron muy sofisticadas para empresas que después no terminan teniendo la capacidad la capacidad de destinar esos recursos a administrarlas, y eso termina en que existen reglas que no terminan siendo efectivas para nada. Incluso tampoco el fisco tiene los recursos necesarios para fiscalizarla correctamente. Por ejemplo, yo acá pensaba la regla de dividendos fictos, ¿no? O sea, la regla de dividendos fictos que básicamente lo que hace es buscar atacar a aquellas pymes o aquellas empresas argentinas que están muy cerca de sus dueños y que los dueños retiran dinero a cuenta de algo, ¿no? O sea, que manejan la caja de la empresa casi como propia, tiene una complejidad que la tendría que resolver el departamento de impuestos de una gran multinacional como para que se calcule correctamente. Entonces, me parece que hay que agarrar un poco las reglas que hoy tenemos y ver cuál es la efectividad y ver si de verdad creamos una regla aplicable para la empresa que queremos alcanzar, ¿no? Sobre todo en estas reglas de las que se llaman antiabuso, para evitar situaciones de diferimientos en los pagos de impuestos. Y creo que un poco esto viene atado al verdadero motivo por el cual se debería simplificar, que es justamente eliminar este costo oculto que hoy existe de operar en Argentina. Y un poco yo lo veo en la práctica cuando de golpe hablo con empresas que tienen presencia internacional o regional y veo que el departamento de impuestos de Colombia son 2 personas, el departamento de impuestos de Perú es 1 persona, el departamento de impuestos de Argentina son 38 personas acá tratando de resolver los regímenes de retención. Y 3 estudios asesores. Y 3 estudios que asesoramos a esa empresa y estamos todos en ese Zoom, digamos, sí, copando el tema de toda la región, ¿no? Además.
Y eso, quiera o no, es un costo oculto de hacer negocios en Argentina, la dedicación de esos recursos. También, hoy más temprano, cuando empezó la jornada, hablaban de, bueno, ¿por qué el precio de los productos en Argentina es más caro, ¿no? Y Pablo hablaba del índice de Big Mac y el costo de los automóviles. Y acá hay una realidad. Si uno ve la ley de ganancias, la ley de IVA, tasa del 35, del 21, no es una ridiculez o una tasa que puede parecer exagerada respecto de las tasas que pueden aplicar otros países, pero sí toda esta maraña de normas y esta complejidad y esta imprevisibilidad en el saber cuál es el impuesto que voy a pagar y cuánto, ¿no? Porque está esta disociación entre una tasa de IVA del 21% y yo tener que pagar 10 veces ese 21% mediante percepciones en aduana que no recupero, o porque el sistema está diseñado para que yo venda el 10,5 pero compre el 21 cuando soy un agropecuario, por ejemplo. Y todo eso lleva a que, muy lindo, la tasa nominal puede ser normal o no sé, o representativa de otros países, pero la tasa efectiva que yo termino pagando por flujo de pago de impuestos está muy lejos y es mucho más cara de esa que vemos, y ese es el costo que la simplificación tiene que tender a eliminar, sobre todo en épocas en donde los márgenes se ven reducidos, ¿no? Sí. Bueno, esto, para ir cerrando, contribuye la eliminación de costos y la simplificación también es uno de los factores que afectan la seguridad jurídica. O sea, cuando hablamos de competitividad y todo eso, la seguridad jurídica es fundamental para lograr eso. Bien, ya estamos sobre el tiempo, voy a pedir 2 palabras, pero digo, estamos hablando de simplificación, ¿no? De simplificar, bárbaro. Pero hace muy poco circuló en la prensa y en nuestro ambiente el tema de un IVA dual o IVA desdoblado. Y yo digo, ¿desdoblar el IVA es simplificar? Bueno, yo pienso que desdoblar el IVA no es simplificar, es decir, no puede ser que el objetivo de desdoblar el IVA a nivel nacional y nivel provincial sea un objetivo de simplificación. Y pienso que el principal problema de eso es si ese desdoblamiento se hace a costo de trasladar el problema que hoy las empresas tienen a nivel de ingresos brutos y llevarlo a un plano nacional. Yo leí cosas sobre la posibilidad de un super IVA, ¿no? Y hoy todos sabemos que tenemos la certeza de estar haciendo mal la distribución de bases de los coeficientes unificados. O sea, esa es la certeza que hoy nos da el sistema tributario provincial. Y pienso que en este camino un IVA desdoblado, en donde yo te traslade los problemas que hoy tenemos a nivel nacional, bueno, quedémonos con los problemas que hoy tenemos a nivel nacional, ¿no? Pero si el objetivo es ese y es empezar a mostrar esta parte de, bueno, cuánto de lo recaudado se queda en la nación y cuánto de lo recaudado se queda en las provincias, quizás como para cerrar, lo que quiero traer es como una propuesta de cómo se podría hacer sin necesidad de trasladar este conflicto de atribución de bases, ¿no? Y por un lado, bueno, ahí quizás existe la posibilidad de que a nivel nación se mantenga una alícuota que sería reducida respecto de la que hoy se aplica. Ahí pongo el 9% porque, bueno, el ministro de Economía hace unos meses lo dijo en una entrevista que era la tasa que estaban evaluando. ¿Y por qué a nivel nación esa tasa reducida estaría bueno? Bueno, primero porque bajaría el costo del capital de trabajo de las inversiones. Porque hay algo que es que hoy, cuando una empresa decide invertir en Argentina, tiene que prever en el costo financiero de los recursos que necesita un 21% más para las mercaderías o para los servicios que tiene que contratar y un 10,5% para todos los bienes de capital. Y ese crédito sabemos que en la práctica, como ya Gabriela lo explicó, aunque exista un mecanismo no sirve y no se recupera. Y todo eso encarece el costo de la inversión. Entonces, digo, bueno, al menos bajémoslo a un 9% o a la tasa que le pongan a nivel nación. Pero sí me parece importante que siga en toda la cadena de valor el IVA nacional, porque bueno, el hecho de ir adelantando impuestos sí es un desincentivo a la informalidad, ¿no? Que sabemos que en nuestro país hay una clara, digamos, voluntad a veces de llevar operaciones a la informalidad, entonces, bueno, que el IVA ya esté anticipado, eso hace que después no venga todo el costo cuando llega al consumidor final. Y a nivel provincial, bueno, acá entiendo una posibilidad podría ser que cada provincia fije su tasa, y me parece importante remarcar esto, que la provincia fije la tasa, pero que no fije cómo se calcula el impuesto, ¿no? Porque esto también me parece que atentaría contra la simplificación
que de golpe tengamos 24 leyes de IVA más la 25 nacional. Con interpretaciones distintas. Y salir a discutir eso dónde. Así que me parece que ahí debería sí existir una normativa unificada y que la discreción esté exclusivamente en la tasa que se cobra. Y acá, que la parte provincial se aplique exclusivamente en la etapa de consumo, ¿no? Que es donde quizás está el vecino que después va y pone el voto en la provincia, y que quizás ahí sí se puede llegar a generar una competencia, o esto que se entiende, que se busca, entiendo, estimular, que es esta competencia fiscal entre las provincias de atraer el consumo hacia su región, ¿no? Pero bueno. Bueno, estamos ya sobre el tiempo ahí en rojo, así que Sí. les agradezco a las dos por Bueno. estas... Gracias a todos. Gracias Bueno, a gracias. Muchas gracias.